Ya. Bien, vamos a continuar entonces con los músculos de la región del cuello, que nos quedan unos cuantos. Habíamos quedado los músculos asociados al hueso ilioides. Y como dijimos, el hueso ilioides es un hueso que está en la región cervical, en la región del cuello. Sin embargo, no articulada de forma directa con ningún otro hueso, sino que más bien está sostenido por músculos, un grupo de músculos que está sobre este hueso ilioides, que se llaman suprayoides, y otros que se llaman infrayoides, que están insertándose debajo del hueso ilioides. Entonces vamos a revisar que este es el segundo plano de músculos del cuello, son estos músculos asociados al hueso ilioides. Aquí hay un esquema también, ¿cierto? Está el hueso ilioides, estos músculos son los suprayoides y estos son los infrayoides. Vamos a ir revisando cada uno. Bueno, los suprayoides, los más interesantes que tenemos aquí son el músculo digástrico, que ya mencionamos. Un músculo digástrico que se llama así, ¿cierto? Porque también es un músculo de tipo digástrico. No solamente es su nombre, sino que es un tipo de músculo digástrico, donde hay dos vientres musculares. Un vientre que está posterior, que se llama vientre posterior del músculo digástrico, y este vientre que es el vientre anterior del músculo digástrico. Esos dos vientres están unidos en el centro por un tendón central. ¿Se fijan? Y ese tendón central se fija el hueso ilioides por una estructura tendinosa, un ojal tendinoso, ¿cierto? Que se forma ahí y que lo ancla al hueso ilioides. Entonces pasa por un ojal. ¿Lo ven ustedes? Bien, ese es el músculo digástrico. Como les digo, tiene dos porciones y tiene dos funciones también. Puede levantar el hueso ilioides hacia la región posterior también, o puede descender la mandíbula. Si el hueso ilioides se queda inmóvil, puede hacer que la mandíbula descienda y por tanto hace la apertura también de la cavidad oral, colabora en ese movimiento de apertura. Tenemos otro músculo que está un poco más interno. Ustedes lo ven aquí sobre el músculo digástrico. Ese músculo se llama miloioideo. Músculo miloioideo. Aquí también, ¿cierto? Debajo, este es el digástrico, estamos viendo aquí. Y el que está debajo es el miloioideo. Ese músculo miloioideo forma la mayor parte de lo que es el piso de la cavidad oral. Ya, la cavidad oral tiene, podemos decir, como un piso, ¿cierto? O podemos decir, imagínense el músculo miloioideo como si fuera una hamaca que está en el piso. Por eso también le llaman el diafragma de la cavidad oral. Ya, entonces hace como un piso. Hay dos músculos miloioideos, uno que es derecho y otro que es izquierdo, y en el centro se unen en un solo músculo en una sola estructura tendinosa que se llama rafe miloioideo. Son dos músculos que tienen un aspecto de triángulo y en el centro se unen entonces y cierran el piso de la cavidad oral. Rafe. Todo lo que es un rafe es una estructura que está en medio, en la línea mediana. ¿Rafe miloioideo? Sí, esa estructura que está ahí. Rafe miloioideo. ¿Se fijan? Ese es un músculo suprayoideo, que es entonces la región del cuello, pero está haciendo el piso de la cavidad oral. Entonces, si se fijan, entonces el ilioide está más arriba, no es que esté tan abajo. El ilioide está bastante arriba de la región cervical. Tenemos otro músculo que sí, aquí por ejemplo, ¿cierto? No se ve el miloioideo, está quitado. Aquí quitamos el miloioideo y se ve otro que está sobre el miloioideo, que acá no se ve. Un músculo que está encima del miloioideo, por superior al miloioideo. Ese músculo, que tiene una forma, ¿cierto?, como si fuera una cuerda, es una sola banda de tejido, alargado. Este músculo, ¿cierto?, se llama el gemilloideo. Gemilloideo. ¿Por qué se llama así? Porque ese músculo se origina en las espinas mentonianas. ¿Se acuerdan ustedes que vimos las espinas mentonianas? Hice una referencia. Habían dos superiores y dos inferiores. Estos
genioideos vienen de las espinas mentonianas inferiores. De las inferiores. Que antes también las espinas mentonianas se llamaban espinas geni. Por eso que este músculo se llama genioideo. ¿Se fijan? ¿Son dos músculos o es solo uno? Dos músculos, uno de cada lado. Sí. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que se llama. Profe, ¿qué está hacia allá? ¿Se me lo video? Ese que está aquí, ese triángulo. Y el otro, Ese que está ahí es genioideo. ¿cuál? Ese que está ahí es genioideo. Porque aquí se quitó el músculo mileyoideo. Vamos a ver una diapositiva que se ve más claro eso. Y por último, el músculo que es el estiloideo, que viene del proceso estiloides y se inserta acá también en el hueso yoides, ya específicamente en ese cuerno menor del hueso yoides. Y si se fijan, el músculo estiloideo también se abre y deja pasar el tendón del músculo digástrico. ¿Se entiende eso? El músculo estiloideo, que viene del proceso estiloides, llega al yoides, ¿cierto? Se abre y deja pasar también el tendón del músculo digástrico. Ahí. Bien, vamos a revisar entonces los siguientes diapositivas. Veamos los músculos que son infrayoideos ahora. Vamos a tener algunos músculos entonces que están debajo del hueso yoides. Hay un músculo, ¿cierto?, que es el más largo que está aquí. Ustedes lo pueden ver aquí. Ese músculo se llama esternoyoideo. ¿Por qué se llama así? Su nombre lo dice, ¿cierto? Va desde el esternón y asciende y se inserta en el cuerpo del hueso yoides. Ese músculo se llama entonces esternoyoideo. Tenemos otro músculo que está un poquito más lateral, ¿cierto? Este es el músculo esternoyoideo y al ladito hay otro que se llama homoyoideo. Homoyoideo. ¿Por qué se llama así? Porque ese músculo tiene conexión, se inserta, ¿cierto?, en la escápula. En la escápula, ¿cierto?, que antes se llamaba omóplato, en la parte de la espalda. Por eso es que se llama homoyoideo. Ese músculo homoyoideo también es un músculo digástrico. ¿Se fijan? Porque tiene dos vientres, uno superior y uno inferior. Y sigue un trayecto que es oblicuo. Hace un trayecto, ¿cierto?, que cruza el cuello en esta dirección. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Y llega entonces, del hueso yoides también llega a la escápula. Ese músculo, ese tendón que es intermedio, está justo donde pasa esta vena importante, que es la vena yugular interna. No vamos a alcanzar a revisarla, pero le menciono eso. Ya que justo está donde está la vena yugular interna. Ahora, ¿qué pasa si sacamos el esternoyoideo? Lo cortamos y debajo tenemos dos músculos. Esternotiroideo y el tiroideo. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos cierto músculo que emerge del esternón, pero no llega al yoides, sino que llega más abajito, al cartílago tiroides de la laringe, que lo vamos a revisar también en la clase de laringe. Ese entonces músculo esternotiroideo no llega al yoides, sino que llega al cartílago tiroides, específicamente la línea oblicua del cartílago tiroides, y la vamos a revisar en la línea. Y otro músculo que después continúa ese trayecto, que nace del cartílago tiroides y llega al yoides. Por tanto se llama tiroyoideo. Tiroyoideo. Estos músculos básicamente lo que hacen es descender al hueso yoides. Hacen que el hueso yoides baje. Y los que se insertan en el cartílago tiroides lo que hacen es mover ese cartílago, mover la laringe. Ustedes saben, ¿cierto?, que en diversos procesos la laringe se va a mover.
la persona que está hablando, la persona que canta, cuando se hace la deglución también, la laringe se mueve, y esos músculos son los que mueven la laringe. ¿Se fija? Sus músculos entonces levantan y deprimen la laringe. Por eso es que es importante que ustedes los conozcan también. ¿Se fija? Bien, aquí tenemos entonces una disección y aquí se puede observar los músculos en un cadáver. ¿Qué músculo será ese que se ve al fondo? ¿Cuál? Exactamente, el miloioideo. ¿Y este que está aquí? Digástrico. Exactamente. Este es el músculo digástrico. El genioideo no se ve, tenemos que cortar el miloioideo. Este músculo que está cortado aquí, ¿cuál piensan ustedes que puede hacer? Es el tiroideo. Ahí está una parte, ¿cierto? Ahí está la otra parte. Este que está aquí, este es un tiroideo, y este de acá arriba, no, tiroideo. El que está a un lado, ¿cierto? Es el homoioideo. ¿Se entendió ahí, cierto? Aquí vamos más claro. El plano profundo, ¿cierto? El plano más profundo de los músculos del cuello está dado por dos grupos de músculos. Uno son los músculos escalenos, que están aquí. Les voy a decir simplemente de que estos músculos escalenos se originan en el tubérculo anterior del proceso transverso de esas vértebras cervicales. ¿Se acuerdan que hablamos del proceso transverso? Que tiene un tubérculo anterior. Bueno, justamente se originan ahí. Y son tres músculos. Un escaleno anterior, un escaleno medio y un escaleno posterior. Escaleno anterior, medio y posterior. Estos músculos se originan en las vértebras, ¿cierto? Los procesos transversos, y se insertan. ¿Dónde lo hacen? Lo hacen, ¿cierto? En la primera costilla, el músculo anterior y el medio, y el posterior lo hace en la segunda costilla. Esa es la principal diferencia. El escaleno anterior y medio en la primera costilla, y el escaleno posterior lo hace en la segunda costilla. ¿Qué función tiene? Estos músculos son capaces de fletar el cuello, ¿cierto?, a ambos lados, y además, en casos extremos, pueden levantar las costillas en la inspiración. Podría levantarse. Ahí están, ¿cierto? Estos mismos músculos que es el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Se fijan que llega a la segunda costilla. Esa es la diferencia. Esa es el posterior. Este es el medio y este es el anterior. Ahora, si ustedes se fijan, hay un grupo de músculos que está adosado a la columna vertebral. Estos músculos están aquí. Que también son profundos. Esos músculos se llaman prevertebrales. Los tengo aquí en una diapositiva. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En un corte, en una imagen de cuello, ¿cierto? Aquí se cortó el músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué músculos son estos? Esos son los suprayoideos. ¿Se fijan? Estos de aquí, suprayoideos. Está cortado el esternocleido. Y ahí podemos ver entonces los músculos escalenos anterior, medio y el posterior, que se ve un poquito nada más. Hay otro aquí músculo de la región de la nuca que es el levantar la escápula, por eso no lo vamos a ver. Por último, los músculos prevertebrales, ya se lo mencioné, ¿cierto? Estos músculos se llaman así porque son músculos que están adosados ya a la columna vertebral. Son muy profundos. Se fijan, están en la parte más interna de esta región del cuello. Y aquí tenemos algunos músculos entonces interesantes. Aquí nuevamente hacemos hacer el cambio.
de la terminología. Muy bien. Ahora, bien, tenemos el músculo largo de la cabeza, que es este músculo que está aquí. Si ustedes se fijan, estos músculos también se originan en los procesos transversos, en el tubérculo anterior del proceso transverso. Pero en vez de ir para acá, van hacia acá. Este músculo que está aquí se llama largo de la cabeza. Músculo largo de la cabeza que alcanza acá, ¿cierto?, a la vértebra C1 y también a las regiones de más arriba del hueso occipital. Si se fijan entonces, este músculo largo de la cabeza es el más alto de estos músculos prevertebrales. Pero además tenemos un músculo que se llama largo del cuello, que pareciera ser como el mismo, ¿cierto? Es como si fuera uno solo. Pero este músculo largo del cuello es un poco distinto porque su origen e inserción está en la vértebra cervical. Entonces, si ustedes se fijan, ese músculo largo del cuello tiene una porción que va desde estos procesos, después asciende y se inserta en los cuerpos vertebrales. Tiene otra porción también que se origina en los cuerpos vertebrales y después se inserta en los procesos transversos. Y tiene una porción que se inserta y se origina en los cuerpos vertebrales. ¿Ya? Por tanto, hablamos de que hay una porción que se llama porción medial, una porción lateral superior y una porción lateral inferior. La porción lateral superior, ¿cierto?, es oblicua, la lateral inferior también, y la medial es entre vértebras, ¿cierto?, entre los cuerpos vertebrales. Hay un par de músculos pequeñitos en la parte más superior que se llama el músculo recto lateral de la cabeza. Ya que se origina aquí, ¿cierto?, en estas primeras vértebras cervicales. Si ustedes se fijan ahí, ¿cierto?, y se inserta en el hueso temporal, en la parte superior. Y hay otro músculo que se llama recto anterior de la cabeza, y ese se origina también acá en la vértebra C1 y también, pero en este caso se inserta en el hueso occipital, en el cráneo, pero en el hueso occipital. Ya son varios musculitos pequeños. Lo que hacen es rotar la cabeza o inclinar la cabeza en una flexión lateral. Eso es lo que van a realizar esos músculos. Bien, habiendo pasado eso, la mano músculos del cuello, ¿cierto? Yo sé que está bastante, pero la idea de hacer esto es que en práctico podamos profundizar un poco más. ¿Por qué? Porque vamos a privilegiar el práctico porque eso a ustedes les puede significar un aprendizaje mayor que estar escuchándome a mí. Porque estar escuchándome a mí es una parte, ¿cierto?, pasiva de ustedes. Pero en el práctico ustedes van a poder ver, tocar. ¿Ya? Entonces por eso estoy también condensando estas clases, para que ustedes puedan verla mejor en el práctico. Bien, vamos a ver cavidad oral. Está bien final, esto todavía no lo vamos a revisar. Cavidad oral, tenemos 40 minutos, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Tengo la idea de que hagamos un examen intraoral también en el práctico, con una camarita que podamos, no necesariamente ustedes, no, podemos hacerlo con un ayudante de quizás mostrar la estructura de la cavidad oral con una persona viva. Sería una buena opción. Por una sola persona. ¿Hay una voluntaria? ¿Hay una voluntaria? Bien, vamos a ver entonces la cavidad oral. Ustedes se fijan, la cavidad oral es una estructura que está ubicada, es un espacio que está ubicado debajo de las cavidades nasales y delante de la faringe. Ahí está la cavidad oral. Ahora, esa es entonces la ubicación de la cavidad oral, en el tercio inferior de la cara. Ahí está ubicada la cavidad oral. Vamos a revisar entonces que la cavidad oral tiene la forma más o menos como de una caja. ¿Ya?
Y eso hace de que tenga una pared superior, una pared inferior, dos paredes laterales y una abertura anterior y una abertura posterior. ¿Se entiende eso? Es como si fuera una caja. La abertura anterior nos comunica con la parte externa y la abertura posterior nos comunica con la porción de la orofaringe, de la faringe, ¿cierto?, que está en relación con la cavidad oral. Ahora también, si ustedes se fijan, la cavidad oral la constituyen dos cavidades al mismo tiempo. Vamos a ver que hay una cavidad que está externamente a los arcos dentarios. Ahí, cierto, tenemos los arcos dentarios. Por fuera de los arcos dentarios tenemos una cavidad que se llama vestíbulo oral. Y por dentro de los arcos dentarios tenemos una cavidad que se llama cavidad oral propia, propiamente dicha. Entonces, ustedes se fijan, con verde está el vestíbulo oral y lo que está internamente en los dientes es la cavidad oral propiamente dicha. ¿Se entiende? ¿Qué funciones tiene la cavidad oral? Básicamente, cierto, es la abertura del sistema digestivo, por ahí pasan los alimentos, pero no solamente eso, la cavidad oral es bastante versátil en sus funciones. Tiene también la capacidad de procesar de forma inicial los alimentos, los tritura, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que la misma saliva contiene enzimas que ya comienzan a procesar los alimentos, enzimas y también hasta inmunoglobulinas. ¿Ya? Es bastante versátil entonces esa estructura. El habla, ¿cierto?, la articulación del sonido, también es una función importante de la cavidad oral, importantísima para ustedes. Entonces, por eso tienen que revisar la cavidad oral. Y en casos también en que hay un bloqueo de la respiración nasal, también puede ser una vía respiratoria alternativa donde también pasa el aire y ustedes pueden respirar, aunque la respiración oral no es algo fisiológico, no es algo que indique un estado de salud en la persona, sino que muchas veces es la respuesta a un estado patológico. A ver, recuerden también que vamos a hablar de cavidad oral más que de boca. ¿Ya? Ese, en terminología, es cavidad oral. ¿Ya? ¿Cuáles son las paredes de la cavidad oral? Primero que todo, la abertura anterior. Vamos a revisar cómo es la abertura anterior de esta cavidad oral. ¿Oh, que se ve mal? Se ve muy mal. Bueno, voy a ir mencionando, pero no sé por qué sentamos que aquí vienen a arreglar. Dijeron que hay interferencia electrostática. Si de hecho cambiaron el dato, o no. Bien. Sí, todo eso se arregló, pero el técnico dijo que era por interferencia electrostática de los cables. Bien, vamos a ver entonces la abertura de la cavidad oral. Primero que todo, ¿cierto?, está determinado por un labio superior y un labio inferior. ¿Se fijan? Un labio superior y un labio inferior que están en un espacio en medio que se llama rima oral. La rima oral es el espacio entre los labios. Es la abertura, ¿cierto?, donde pasa el alimento. La rima oral. Vamos a observar que en relación al labio superior se forman dos surcos. Un surco que se llama nasolabial, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? En ambos lados, un surco nasolabial en ambos lados, que muchas veces se va acrecentando con la edad, ¿cierto? Es bastante molesto para la persona. Algunos libros le llaman este surco nasogeniano, pero se llama nasolabial. Y además, en relación al mentón y el labio inferior, hay otro surco que se llama mentolabial, que sería este surco que está acá abajo. Ya son surcos que se dibujan entonces en la abertura de la cavidad oral. Si ustedes se fijan, el labio superior además tiene una porción aquí, una parte superior al labio superior, donde se forma un surco que se forma entre la nariz y el labio superior. Ese surco se llama philtrum. Philtrum, ese surquito que está ahí, ¿cierto? Philtrum se llama ese surco.
que en algunos libros a ese surco le llaman el naso labial, pero es el filtro. También, eso es lo que vamos a contar en relación al labio superior. El labio superior tiene una parte central aquí, ¿cierto? En el centro del labio superior hay una prominencia que se llama tubérculo del labio superior, que estaría justo en la parte mediana de ese labio. Bien, además, la región donde se unen ambos labios, ¿cierto? La región donde se unen ambos labios se llama ángulo oral. Pero la parte interna, ¿cierto? Donde existe esa reflexión de los labios, es decir, donde el labio superior se convierte en labio inferior, justo en ese punto se llama comisura labial. Ahí, en esa parte, ¿cierto? Eso es comisura labial, el punto, ¿cierto? Pero la región se llama ángulo oral. Bien, además les puedo comentar, ¿cierto?, que los labios son una estructura, o están recubiertos por una estructura, un epitelio, que es una transición desde la piel hacia la mucosa. ¿Ya? Por esa razón es una piel que es un poco más enrojecida. Y por eso también algunos libros le llaman a esto como borde rojo, al borde de los labios, ¿cierto?, la transición donde ocurre borde rojo o borde del vermellón, le llaman algunos libros. Pero no vamos a preguntarle, no le voy a preguntar, porque no está en la terminología. Ustedes se fijan entonces la región donde los labios se juntan y se transforman en el otro, a esa región se le llama comisura labial. A ese punto más bien, ese punto que está abajo se le llama comisura labial. Bueno, ustedes ya vieron la embriología, ¿cierto? Ya vieron que hay procesos nasales, mediales, etcétera, que se unen en esta región y cuando fallan esos procesos ocurre la fisura que puede abarcar el labio, puede abarcar el paladar, ¿cierto? Una fisura labio-palatina o fisura labial, etcétera. Entonces, ese filtrum también es el remanente de esos procesos. Veamos ahora entonces, al abrir la cavidad oral, levantar los labios, vamos a observar que existen dos estructuras fibrosas que están ancladas a los labios a la gingiva, que es la encía. Estos son los frenillos labiales. Tenemos un frenillo labial superior y un frenillo labial inferior. Ya es un detalle importante, interesante. En ocasiones, les puedo comentar que ese frenillo labial superior puede llegar hasta muy bajo. Y eso en ocasiones también produce que los dos dientes incisivos centrales se separen, se forma un diastema. ¿Han visto a Luis Miguel en sus fotos de antes? Venía como separado. Bueno, probablemente también por un frenillo labial superior que era bastante bajo. Haciendo la canción en grado. Bien, tenemos estos dos frenillos, ¿cierto? Labial superior y labial inferior. Veamos la pared lateral. Fíjense que la pared lateral está conformada por, ¿cómo se llama este músculo? ¿Se acuerdan? Buccinador. Músculo buccinador, exactamente, músculo buccinador. ¿Y este que está aquí? No. Orbicular oral, orbicular de los labios. Entonces las bucas, las paredes laterales, que son las bucas, están conformadas por este músculo buccinador y también varios músculos que llegan a la zona que está aquí. Buccinador, ¿se fijan? ¿Cómo era? Está conformado por el músculo buccinador, la buca y además el orbicular oral, además de otros músculos que llegan a esa zona, ya como el cigomático, etc. Bien, además si ustedes se fijan, la parte interna del hueso, el hueso que se llama proceso alveolar, si ustedes recuerdan, la parte del hueso de la maxila mandíbula, donde están los dientes, está recubierto de gingiva. En terminología gingiva, ¿cierto? Ustedes muchas veces la ven encía. ¿Cómo se escribe gingiva? ¿Así?
Ah, sí, he visto, gracias. Gingiva. Bien, un detalle también interesante de la pared lateral de la cavidad oral es que entre los músculos, ¿cómo se llama este músculo? Ahí está, ¿cierto? ¿Y este de acá? Buccinal, ¿cierto? En medio de esos dos músculos hay un cuerpo adiposo, de grasa, ¿cierto? Que se llama cuerpo adiposo bucal o de la buca, o cuerpo adiposo también digamos de la mejilla, o conocido comúnmente, aunque ya no utilizamos en anatomía ese término, la bola de Bichat. ¿La habían escuchado alguna vez? De Bichat, que es un anatomista francés. Por eso se llama bichectomía de la extirpación de ese cuerpo adiposo. Entonces, sacan ese cuerpo adiposo y ahí exacto. Bien, vamos a ver que la pared lateral también tiene un detalle muy importante, y es que en la pared lateral, en relación al segundo molar superior, hay una abertura donde emerge saliva, ¿ya? Y esa abertura se llama papila del ducto parotídeo. Papila del ducto parotídeo. Hay una glándula salival que llega a esa zona y que drena su contenido salival justo en ese lugar, que es la glándula parótida, que es la más grande de las glándulas salivales. Eso a veces como que genera una bolita blanca que tiene una luz. Sí, puede suceder. Pero pasa cierto porque como está abierto, si ustedes, por ejemplo, no tienen muy buena higiene oral, pueden acumularse bacterias ahí en esa zona y se inflaman y se puede bloquear el ducto parotídeo. Se puede bloquear, se puede inflamar a veces en otras personas. De hecho, si ustedes hacen algún examen alguna vez, van a ver que esa papilla está crecida. En personas que no tienen buena higiene o que fuman, por ejemplo, que eso aumenta mucho más la inflamación, entonces eso se puede ver más aumentado. Veamos la pared inferior. Aquí hay músculos que ya son conocidos y aquí me van a entender un poco mejor. Tenemos este músculo que está acá, dos músculos, ¿cierto?, en ambos lados, que es el músculo miloyoideo, y aquí lo estamos viendo ahora desde arriba, en una visión superior, exactamente. Vamos a ver que solo el músculo miloyoideo se ubica en estos músculos que están acá. Y ahora sí se pueden ver porque lo estamos viendo desde arriba. Esos son los genioideos. ¿Se fijan? Esos músculos entonces forman el piso de la cadera, que son músculos suprayoideos. Y que ya nos revisamos. Otra estructura muy importante de la cavidad oral es la lengua. En la parte del piso de la cavidad oral tenemos esta estructura que es importantísima, que es la lengua, para ustedes más que importante. La lengua es un órgano muscular, es un órgano que está compuesto de músculo. Y vamos a observar entonces que este órgano podríamos decir, tiene un aspecto más o menos aplanado, por lo tanto tiene una cara que es una cara dorsal y una cara inferior. Ya una cara dorsal y una cara dental, la parte de abajo de la lengua. Si ustedes se fijan además, cómo es un poco aplanada arriba y abajo, a ambos lados se forma un margen. ¿Ya? Un margen donde se encuentra la cara superior con la inferior, y eso se llama margen lingual. Bien, ahora también si observamos, vamos a ver que la lengua la podemos subdividir en 2 tercios anteriores y en 1 tercio posterior. Ya los 2 tercios anteriores conforman lo que es el cuerpo de la lengua, 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. El tercio anterior de la lengua está con los 2 tercios anteriores de la lengua, es básicamente el cuerpo de la lengua más su vértice. ¿Ya? Esto es el cuerpo de la lengua más el vértice.
mientras que el tercio posterior está ocupado completamente por un tejido que está aquí, que es un tejido linfático. Esa es la tonsila lingual. La tonsila lingual. Y es un detalle entonces importantísimo también ahí, donde hay tejido linfático que produce también reacciones en algunos casos. Bien, vamos a ver que la zona donde se encuentran los dos tercios anteriores con el tercio posterior, hay un surco ahí que delimita esa región que se llama surco terminal. Surco terminal, ¿cierto?, que divide a los tercios anteriores del tercio posterior. Surco terminal. Y si ustedes se fijan, delante de ese surco hay unas papilas linguales, que son bastante grandes. Y esas papilas son las papilas circunvaladas, que las vamos a revisar también en otra lección. Además, se forma un surco justo en la línea mediana. ¿Se fijan ustedes? Ese surco se llama surco mediano. ¿Cuál? Ese surco que está ahí. Surco mediano. ¿Profe, cómo se llamaban las papilas? Circunvaladas. ¿Son las mayores? Circunvaladas. Bien, si ustedes se fijan, ese es el surco mediano de la lengua. Y esa la divide en una parte izquierda, una parte derecha. Ahora, si vemos ese surco mediano, cuando se encuentra con el surco terminal, en ese punto se forma un foramen, que se llama foramen ciego. Ahí, justo en esa zona. Foramen ciego. Ese foramen ciego tiene una importancia. Se produce porque parte de la lengua baja, desciende y forma después una glándula en el cuello que se llama glándula tiroides. Entonces la glándula tiroides es una parte de la lengua que baja. Y cuando baja forma un conducto que se llama conducto tiroidoso. Y es ahí donde se forma después ese foramen ciego que se cierra y después no me lleva a ningún lado. Por eso que se llama foramen ciego. Un detalle bastante interesante acerca de la lengua. Bien, la lengua, como ya les dije, ¿cierto?, está recubierta por una serie de levantamientos pequeños que son las papilas linguales, que además tienen la función de tener los receptores del gusto. Ya, por tanto, algunos le llaman papilas gustativas, pero son papilas linguales. Si ustedes se fijan, la mayor parte del dorso de la lengua está cubierta por todos esos puntitos pequeños que están acá. Esas son las papilas filiformes, que son estas que estamos viendo aquí. Las papilas filiformes, que son las más pequeñas. Además, hay unas papilas que sobresalen un poco. ¿Las ven ahí ustedes? Sobresalen un poquito, que son un poco más grandes, que las vemos aquí. Esas papilas se llaman fungiformes. ¿Por qué? Porque acá, claro, se ven un poquito más blanquecinas. Esas son las fungiformes porque tienen forma de hongo, por eso se llaman fungiformes. Y además, si ustedes se fijan, en la parte del margen lingual, en ambos lados, en la región lateral, tenemos unas papilas que están dispuestas de esta forma, como si fueran hojas de un libro. ¿Las ven ustedes ahí? Solamente están en la región lateral de la lengua. Y esas se llaman papilas foliadas, porque parecen hojas. Y las más grandes, las que están cerca de este surco terminal, son las papilas circunvaladas, que ya mencionamos, ¿cierto? Y son estas grandes. Estas son las papilas circunvaladas, ¿cierto? Que son las más grandes. Y ahí también tienen esos receptores de luz. Veamos ahora la parte inferior de la lengua, la cara inferior de la lengua. Si ustedes ven, cuando se levanta la lengua, se levanta el vértice y se ubica en el paladar.
vamos a observar que la lengua tiene dos pliegues importantes, ¿cierto? Primero tiene un frenillo lingual, ¿cierto? Eso, aparte de esa estructura, ¿cierto? Que es el frenillo lingual, que ancla la lengua, ¿cierto?, al piso de la cavidad oral. Ese frenillo lingual en ocasiones es bastante corto, que puede ocasionar lo que se llama una anquiloglosia, cuando la lengua está prácticamente pegada al piso y no se puede mover. ¿Ya? Ese es el frenillo lingual. Y que en ocasiones se corta también la frenectomía lingual. Bien, ¿cuáles son estos dos pliegues que ustedes deben conocer de la región inferior de la lengua? Primero que todo tenemos un pliegue que se llama pliegue fimbriado. Pliegue fimbriado porque tiene un aspecto como si fuera discontinuo. ¿Ya? Como si estuviera hecho por varias intentaciones ese pliegue fimbriado. Y representa más o menos la zona donde la mucosa del piso está unida con la mucosa de la lengua, pero más que nada un pliegue de mucosa se forma ahí. Y además tenemos un pliegue que se llama sublingual. Un pliegue sublingual que aquí no se alcanza tan claramente, pero ese pliegue sublingual es un levantamiento en el piso de la cavidad oral, que está originado porque debajo de ese pliegue hay una glándula que se llama glándula sublingual, una glándula salival. Es ahí lo que forma entonces ese pliegue sublingual. Y si ustedes se fijan, a ambos lados del frenillo lingual tenemos unas aberturas también, pequeñas. Esas aberturas se llaman carúnculas sublinguales, una carúncula sublingual en cada lado. Esas carúnculas sublinguales son la región donde deposita su contenido la glándula submandibular principalmente. Ahí son las aberturas. Carúnculas sublinguales. ¿Le ha pasado a ustedes que carúnculas sublinguales? ¿Le ha pasado a ustedes que tienen hambre y de repente expulsan saliva desde debajo de la lengua? De una forma ahí muy dramática, ¿sabes? Ocurre cierto en esa zona, pero un detalle que les quiero mencionar es que en esa zona principalmente deposita su contenido en la glándula submandibular. También la sublingual que está aquí, pero la submandibular es la que llega principalmente a esa zona. La vamos a revisar también en la siguiente diapositiva. Por último, quisiera mostrar ahí también que cuando se levanta la lengua se pueden ver unas venas, ¿cierto? Más una arteria que pasa por ahí. Unas venas que se llaman venas linguales profundas, que son bastante superficiales. La ven ustedes, están cerca de la piel. Por esa razón, esa región debajo de la lengua es una zona donde se pueden administrar medicamentos, porque esas venas están bastante cercanas, entonces absorben ese medicamento y llega a la sangre de forma rápida. Profe, ¿y esa enfermedad que existe que el frenillo superior de la vocal Sí. se separa la boca? Sí, de hecho eso es un diastema, se llama diastema en la separación de los dientes. Es probable que tenga eso. Bien, vamos a observar entonces que la lengua está conformada por músculos. Unos músculos que se llaman músculos intrínsecos y otros que se llaman extrínsecos. Los intrínsecos son músculos que se originan y se insertan en la misma lengua. Los extrínsecos son músculos que provienen de otros lugares, pero se insertan en la lengua. Vamos a ver que existe un músculo que se llama longitudinal superior, que es un músculo que abarca toda esta región, ¿cierto? En este sentido longitudinal a la lengua, por eso es que se llama así. Y cuando lo cortamos aquí se ven como puntitos, porque están pasando en esta dirección. El longitudinal superior lo que hace es levantar el vértice de la lengua y además acortarlo. Después, si ustedes se fijan, tenemos otro músculo
que aquí hay unas fibras que van horizontales y otras que van verticales. ¿Las ven ustedes aquí? Bueno, las fibras que van verticales se llaman músculo vertical de la lengua, las que van verticales, y las que van horizontales se llaman músculo transverso de la lengua. Ya, esa es los dos músculos que están ahí. Bien, ahora ustedes se fijan también en una porción de tejido fibroso que está justo en la línea media. Eso es el rafe lingual. Un rafe lingual, ¿cierto? Y dijimos que un rafe va justo en la línea media y que por lo general está también hecha de tejido fibroso. Bien, vamos a observar que bajo ese músculo transverso con el vertical hay otro músculo que está acá abajo que se llama longitudinal inferior, que también discurre en este sentido longitudinal a la lengua. Ese que está ahí. Ya, músculo longitudinal inferior. Y ese músculo también acorta la lengua, pero lo que hace la diferencia es que desciende el vértice. El vértice de la lengua hace que baje. Ya, esos son los músculos básicamente intrínsecos. Aquí se ven otros que son extrínsecos, como por ejemplo este que se llama iogloso, músculo iogloso, a ambos lados, y otro que está más internamente que se llama geniogloso, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Geniogloso y también iogloso. Aquí hay una disección, se cortó una parte de la lengua, ¿cierto? Se ven ese músculo longitudinal superior, se puede observar, ¿cierto?, cómo van esas fibras. Y aquí un corte que es un poco más profundo, se ve el músculo transverso de la lengua. Porque el músculo vertical se va a ver como puntitos, ¿cierto?, que están ascendiendo. Bien, músculos que son extrínsecos ahora de la lengua. Vamos a observar el músculo geniogloso, ¿cierto? Primero que todo, el que está más internamente. ¿Se acuerdan que teníamos espinas mentonianas? ¿Cierto? Teníamos unas espinas mentonianas que eran inferiores, de la cual emergía el músculo genioideo. Pero hay unas superiores, de las cuales emergen, ¿cierto?, el músculo geniogloso, que está entonces encima de este músculo genioideo. Este es el músculo geniogloso. Ese músculo entonces conforma la lengua, tiene una forma de abanico, ¿cierto? Ese músculo tiene la posibilidad de protruir la lengua, que la lengua salga. Cuando ustedes sacan la lengua, ese músculo geniogloso es el que hace ese movimiento. Y hay uno en cada lado, ¿cierto? También se inserta en el hueso ioides. Pero externamente tenemos otro par de músculos que son los músculos ioglosos, que están externamente a los músculos genioglosos, uno en cada lado, que se originan aquí, ¿cierto?, en los cuernos mayores del hueso ioides y se insertan en todos los músculos de la lengua en conjunto, conforman entonces parte de la lengua. Bien, ¿se va entendiendo? Esos músculos entonces son extrínsecos de la lengua. Además, hay un músculo que se llama estilogloso, que emerge desde el proceso filoides y se inserta en los demás músculos de la lengua, y lo que hace es levantar también la raíz lingual o el tercio posterior de la lengua, ¿cierto? Lo levanta hacia posterior en procesos de deglución. Ese es el músculo estilogloso. Y vamos a observar que además hay otro músculo que emerge del paladar blando, que se inserta en la lengua, que se llama palatogloso, que se ve aquí, y también se ve aquí. Ese es el músculo palatogloso, que también es un músculo extrínseco de la lengua. ¿Se va entendiendo? Voy un poco rápido. Esto no voy a pasar. Esto yo creo que ya es demasiado. Vamos a ver, la agregación y innovación, que es mucho. Lo podemos conversar en práctica, pero bueno. Bien,
Otro detalle importante, ¿cierto?, en el sentido del gusto de la lengua. Bueno, a grandes rasgos, te voy a explicar para no dejar la diapositiva así como si nada. Hay un nervio que le da la función motora a los músculos de la lengua. Un nervio que le da la función motora. Ese es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el que mueve la lengua. Hipogloso. Recuerda estar hipogloso para que no se lo diga. Bien. Pero además la lengua tiene la función del gusto. ¿Se fijan? La lengua tiene la función del gusto. Y hay varios nervios que dan esa función del gusto. Mencionar solamente que la parte de los 2 tercios anteriores está a cargo del nervio facial, que está en comunicación con un nervio que se llama el nervio lingual. ¿Ya? Pero el principal responsable del gusto de los 2 tercios anteriores es el nervio facial. Del tercio posterior es el nervio glosofaringeo y de la parte del epiglotis es el nervio vago. Ya, son 3 nervios que llevan el sentido del gusto. ¿Por qué se acuerda de qué parte? Lo que pasa es que llegan las fibras del nervio facial, salen por un nervio que se llama nervio cuerno del tímpano, ese llega al nervio lingual, se comunica y hace parte del nervio lingual después y lleva esa información. Un poco completo, lo vamos a ver en neuro un poquito con más detalle. Bien, hacer simplemente, la verdad es que no hay tiempo para hacer anatomía dentaria, pero mencionar, ¿cierto?, que los dientes están conformando 2 arcos dentarios, uno superior y otro inferior, ¿cierto? Un arco dentario superior y un arco dentario inferior. A eso también clínicamente le llamamos arcada dentaria. Un arco superior y un arco inferior tienen esta forma de herradura. Bien, y tenemos varios grupos de dientes. Ustedes, no sé si lo han escuchado alguna vez, como para pasarlo más rápido o no lo conocen. Bien, tenemos el grupo de los incisivos centrales, que están aquí en verde, que son bastante grandes, incisivos laterales, caninos, y después tenemos 2 premolares y 3 molares. Ya, el tercer molar no siempre está. Es la famosa muela del juicio, ¿cierto? La famosa muela del juicio que en ocasiones emerge y no hay espacio y hay que hacer la extracción. Bien, entonces hablamos de un primer, segundo molar. La función de ellos, ustedes saben, el corte, los incisivos, los caninos desgarran, los premolares trituran o hacen la primera trituración del alimento y los molares ya realizan, muelen completamente el alimento. Esos entonces son los grupos dentales. ¿Cierto? Ahí están los grupos dentales, ¿cierto? Ya lo mencionamos. Vamos a ver. Mencionar también que el ser humano tiene 2 denticiones, es decir, 2 juegos de dientes. Dos denticiones, como dice aquí. Lo trato de explicar de otra forma, pero creo que es la palabra correcta. 2 denticiones en la vida, ¿cierto? Tenemos un juego de dientes, que son los llamados dientes de leche, pero que no se llaman así. Se llaman dientes deciduos o dientes primarios más bien. Dientes primarios es el nombre más correcto. Tampoco se utiliza mucho deciduos porque significa que son dientes que se van a eliminar y muchas veces eso da la impresión a las personas de que no hay que cuidarlo, cuando sí hay que cuidarlo. Dientes primarios y dientes permanentes. Y aproximadamente entonces, a los 3 años, ya están todos los dientes primarios. El primer diente primario emerge a los 6 meses. Alrededor de los 3 años ya tenemos todos los dientes primarios. Y luego de eso, a partir más o menos de los 6 años, comienzan el recambio de dientes. Donde tenemos una dentición que se llama dentición mixta, porque no todos los dientes se cambian al mismo tiempo. Hasta que a la edad de 12 años aproximadamente tenemos la dentición permanente ya completa.
Ya son detalles que ustedes pueden y deben conocer también. Aquí los dientes primarios, ¿cierto? Una diferencia, ¿cierto?, es que los dientes primarios no tienen premolares. Ya, son buenos dientes. Tenemos incisivos, centrales, laterales, tenemos canino, pero del canino pasamos inmediatamente a dos molares primarios. No tenemos dos premolares. Bien, aquí hay una dentición mixta donde este niño está surgiendo sus dientes permanentes incisivos centrales superiores. Sin embargo, todavía no se cambian todo. Aquí están viendo los incisivos centrales permanentes inferiores, ¿cierto? Pero no ha hecho el recambio completo de los canales. Otro detalle cierto es que en este proceso, ¿qué pasó? ¿Tienen clase después? ¿Tienen clase? Ya, porque nos queda todavía un resto de clase. Así que, y nos quedan 2 minutos. Tenemos dos opciones. O lo terminamos de ver en práctico o lo terminamos de ver ahora. En práctica. ¿Sí? Sí, porque yo me demoraría unos 10 minutos más. ¿En práctica? Pero la verdad es que, mire, podemos terminarlo. Porque, sí. Podemos terminar ahora. ¿Sí va a seguir grabando? Vamos a terminar ahora. Y estoy grabando. Así que si ustedes quieren retirarse, yo les dejo el video de otra forma. ¿Sí? ¿No les parece? Sonó como ironía. Sonó como ironía. Bien. Si en práctico hacemos un repaso. Sonó como ironía. Ya, terminamos esto entonces. Fíjense que en este proceso en que se están haciendo el recambio de dientes, pueden ocurrir varias alteraciones. Ustedes pueden ser cierto, los niños que se chupan el dedo, utilizan la mamadera más tiempo del que deberían, pueden provocar lo que es una mordida abierta. Son detalles importantes que ustedes deben conocer porque en temas de dilución aquí hay un desafío. Ustedes tienen que conocer que eso puede suceder. Veamos las glándulas salivales. Las que producen saliva, ¿cierto? Son algunas que son las glándulas salivales que son mayores. Tenemos la más grande de ellas, que es la parótida. La glándula parótida, ¿cierto?, es la más grande de ellas y se encuentra ubicada sobre el músculo massetero y delante del músculo esternocleidomastoideo. ¿Se fijan? Ahí está la parótida y es bastante superficial. Entonces vamos a revisar esta glándula que es la más importante. Aquí está la glándula, ¿cierto? Y está en relación con varias estructuras, nervio facial, ¿cierto? Varias estructuras dentro de la cabeza que no vamos a alcanzar a ver ahora, sino que según se ve que quizás podemos revisar un poco más. Y además tiene un ducto que se llama ducto paratidio, que se dirige hacia adelante, pasa sobre el massetero, y una vez que llega sobre el massetero, perfora el músculo buccinador y forma esa papila del ducto paratidio que ya revisamos antes, ¿cierto? Que revisamos en la pared lateral en relación al segundo molar superior. ¿Se acuerdan de eso, no? Que se podía inflamar, ¿cierto? Que acá Eva dijo que podía generar algunos residuos blancos. ¿Sí? Ducto paratidio. Ducto paratidio. Y que en ocasiones se puede infectar, ¿cierto? Y producir parotiditis. Puede hacer infecciones que son virales, infecciones que son bacterianas, ¿cierto? Y puede producir aquello. Aparte de la parótida, tenemos dos glándulas salivales que también son grandes, pero que no tan grandes como la parótida. Tenemos una glándula que se llama submandibular. Esa glándula le está haciendo, creo que el año pasado lo dije igual, haciendo un Pac-Man al músculo medioides. ¿Se fijan ustedes ahí? Y una porción que se llama profunda y una porción superficial, la que está debajo y la que está sobre el medioides. Y fíjense en este detalle, es que ese ducto de la submandibular es bastante largo, cruza y llega a dónde. Se lo dije antes, ¿dónde va a dejar su contenido? ¿Dónde salía la salida?
¿Cuál es el segundo? La En la carúncula sublingual. En la carúncula sublingual, entonces, drena esa glándula submandibular. Y además está la glándula sublingual, que está aquí, ¿cierto?, que produce ese pliegue sublingual en la parte bajo de la lengua. Y esa sublingual drena a través de varios pequeños conductos en toda la mucosa, pero también tiene un conducto pequeño y corto que acompaña al ducto de la submandíbula. Otro detalle también que ustedes deben conocer: la parótida es una glándula que es de tipo serosa, la submandibular es mixta y la sublingual es mucosa. ¿Eso lo vieron ustedes en histología quizás? ¿Vieron esos tipos de glándulas? ¿Ya? ¿Cómo era, profe? Parótida serosa, submandibular mixta y sublingual mucosa. Además de eso, hay varias glándulas, ¿cierto?, que son glándulas salivales menores, que están tapizando tanto la mucosa del labio, de los labios, ¿cierto?, del paladar e incluso de la faringe. Y también llevan contenido salival a la cavidad oral, pero son muy pequeñitas. La pared superior, que estamos en las dos últimas partes, ¿cierto?, está conformada por el paladar. Esa es la pared superior de la cavidad oral. Ese paladar tiene dos partes. Un paladar que se llama duro, el paladar duro, ¿cierto?, que es esta parte que está conformada por los huesos maxila y el hueso palatino, y un paladar que se llama paladar blando, que está conformado netamente por músculo. En el paladar duro tenemos un rastre palatino, ¿cierto?, una línea que se forma, un levantamiento que se forma en la parte mediana, y además tenemos pliegues palatinos transversos. A ambos lados, ¿cierto?, tienen esos pliegues palatinos transversos que están ubicados a ambos lados del rastre. El paladar blando, si ustedes se fijan, tiene algunos detalles también, sobre todo esto que es un músculo, ¿cierto?, una estructura que se posterior que se llama la úvula. La úvula, ¿cierto?, que también está generando parte de ese paladar blando. El paladar blando está compuesto de estos músculos: el músculo tensor del velo palatino. Si ustedes se fijan, aquí estamos viendo la base del cráneo. Esta es la tuba auditiva, que está en la parte de la nasofaringe, que vamos a estudiar después. Y ahí tenemos un músculo que se llama tensor del velo del paladar. Ese músculo tensor del velo palatino emerge de la base del cráneo, si ustedes se fijan, después desciende y cambia de dirección, se vuelve horizontal. ¿Dónde realiza eso? En el proceso pterigoides. En el proceso pterigoides, específicamente una parte que se llama el ámulo. El proceso pterigoides cambia de dirección y forma este paladar blando. Y hay otro músculo que está un poco más interno, que es el músculo levantador del velo del paladar, que aquí está cortado, ¿cierto? Aquí no se ve, está aquí, ¿cierto? Ese músculo levantador del velo del paladar baja directamente de forma perpendicular. Y tiene una relación también con lo que es la tuba auditiva. Va debajo de la tuba auditiva, ese levantador del velo. Y por último, el último músculo que forma el paladar es el músculo de la úvula, que tiene su propio músculo, ¿cierto?, que está en esa zona. Aquí en la vista inferior tenemos una maqueta bien bonita que se pueden ver esto. Tenemos el músculo tensor del velo del paladar, ¿cierto?, viene aquí y después cambia de dirección. Tenemos el músculo levantador del velo del paladar. Si ustedes se fijan, se forma una parte central que es esta compuesta, ¿cierto?, de tejido fibroso, que se llama la aponeurosis palatina. Si ustedes se fijan, el tensor del velo palatino tiene un tendón bastante grande, y eso forma lo que se llama la aponeurosis palatina, que forma el esqueleto del paladar blando. Y es ahí donde se insertan todos los músculos del paladar blando. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien?
sería la parte blanca, ¿cierto? Y esta parte está aquí. ¿Cómo? ¿Qué es esto? La urna, ¿cierto? ¿Y ese músculo? Músculo de la urna. Músculo de la urna. ¿Ven? No es tan difícil. Bien. Otro detalle, ¿cierto? Es que hay dos músculos que uno ya lo revisamos, el músculo palatobroso, que también emerge del paladar, y otro músculo que emerge del paladar, pero se va a la faringe, que se llama músculo palatofaringeo. Palatobroso, palatofaringeo. En faringe vamos a revisar un poco más el palatofaringeo. Pero quédense que están esos dos músculos y dejan un espacio al medio. ¿Bien? Entonces, esto no lo vamos a pasar. El paladar blando tiene la función, ¿cierto?, de que en la deglución cierra el espacio de la nasofaringe y evita que el alimento pase a la cavidad nasal en condiciones fisiológicas. ¿Se fijan entonces? El bolo alimenticio pasa a la parte posterior y el velo del paladar blando cierra la nasofaringe para que no pase el bolo alimenticio a la cavidad nasal. Esa es la función que tiene. Vamos a ver la abertura posterior, que esto sí que es lo último y cortito. Profe, ¿puedes explicar Sí. la primera y la segunda o la primera y la segunda y la tercera? Me interesa que esté completo hasta músculos del cuello. La primera y la segunda. No sé si hasta cuál abarca, pero que los contenidos estén hasta los músculos del cuello. No toda la tercera, sino que hasta el músculo del cuello. ¿Ya? ¿Todo bien? Está pintado, no sé qué pintar, así es cosa poner el nombre. Van a hacerlo, vamos. Bien, vamos a ver que en la abertura posterior está dado porque, recuerden esos dos músculos que les acabo de mencionar, palatobroso y palatofaringeo. Aquí se ve el músculo palatobroso y acá se ve el músculo palatofaringeo. ¿Ya? Eso en la parte superficial forman un pliegue palatobroso y un pliegue palatofaringeo. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? En la parte del medio está ubicada la tonsila palatina, que es la amígdala. Se inflaman, ¿cierto?, las amigdalitis. Tonsila palatina. ¿Qué puede hacer fijar? Y este espacio entre el arco palatobroso, palatofaringeo de ambos lados, ese espacio se llama istmo de las fauces. Y ese istmo de las fauces es la abertura posterior de la cavidad oral. Y ahí atrás está lo que es la orofaringe. ¿Se entiende eso? ¿No? ¿Otra vez? Tenemos un arco palatobroso y un arco palatofaringeo, que está conformado por esos dos músculos, el palatobroso y el palatofaringeo. En medio de esos dos arcos está la tonsila palatina, que es la amígdala. Ya, este espacio que está dado entre el arco palatobroso y palatofaringeo de ambos lados, toda esta región se llama el istmo de las fauces. Y eso es la abertura posterior de la cavidad oral. Que también cuando se produce la deglución, ese istmo de las fauces se cierra también para impedir que el alimento se devuelva a la cavidad oral. También ayuda entonces al paladar blando. Y aquí esto está enrojecido, ¿cierto?, en una amigdalitis, está purulento, con pus, etc. Se ve bastante clarito en una persona. Bien, eso era todo. Gracias por aguantarme 10 minutos más. Que vayan a cambiar el video para sus compañeros que también pueden platicar. Que les vaya muy bien y nos vemos el día jueves. Jueves.